Los magos poseen gran habilidad para engañar, y varios de sus trucos más famosos son difíciles de descifrar. Por eso todos queremos saber qué hay detrás de la cortina, como el portal de David Copperfield, quien se teletransportó de un escenario a Hawái, o el truco del pez en la cubeta de Dynamo. En el especial de hoy vamos a revelar los secretos detrás de los trucos de magia más famosos de todos los tiempos. La famosa ilusión de David Copperfield. En este truco, una tela blanca se cuelga sobre el escenario. Los asistentes de David Copperfield levantan una plataforma de metal sobre sus hombros, y cuando la tela cae y se vuelve a levantar, Copperfield aparece mágicamente debajo de ella. Entonces, ¿cómo lo hizo? Sabemos que no pudo haber entrado a la plataforma por una trampilla en la superficie sobre la que estaba parado, ya que podemos ver claramente a través de ella, y en ningún momento se cubrió ese espacio. Además, si se usaron espejos, solo funcionan mejor en un ángulo de visión limitado. Por ejemplo, en el truco del conejo desaparecido, la caja parece vacía solo cuando se ve desde el frente. En Copperfield, el camarógrafo no podría moverse tan libremente alrededor de la base. Esto indica que David Copperfield solo pudo aparecer en la plataforma desde arriba, oculto bajo la tela. Sin embargo, si pones atención a la aparición, él es revelado desde debajo de la tela. Si retrocedemos la grabación, él debió aparecer cuando el camarógrafo grabó la vista trasera, pero no se ve en el video. En cambio, notamos una sección curva de la tela desde atrás, parecida a un bolsillo, que podría haberlo ocultado. Pero espera, si él estaba escondido encima de la tela, ¿cómo logró aparecer debajo de ella? Aquí está el secreto. Podemos ver que la tela está sostenida por cables, 4 en las esquinas y 4 en el centro. Los cables en las esquinas sujetan la tela, mientras que los del centro la levantan y revelan a David en la plataforma, siendo visibles para el público. Obviamente no se usaron para suspender a Copperfield en el aire. David Copperfield, en cambio, utilizó su aparato de levitación que ya expliqué en un video anterior de mi canal. Él usó este aparato en su ilusión de vuelo, donde los aros se mueven a su alrededor y él sigue levitando, incluso estando encerrado dentro de una caja transparente. Los cables en esta ilusión están conectados a un sistema de arnés que va sujeto al cuerpo del mago. El arnés incluye un soporte especializado similar a una silla que envuelve la cintura del mago, brindando seguridad. Los cables, que son delgados y resistentes, están posicionados de manera perpendicular a la vista del público, alineados de lado a lado. Están dispuestos en forma de abanico para distribuir uniformemente el peso del mago, permitiendo un movimiento suave. Están pintados de negro para mezclarse con el fondo, y los cables casi no se ven desde el público. David está inicialmente oculto arriba de la tela. Ahí me apoyo aquí. Cuando cae la cortina, él baja al mismo tiempo. Al tocar sus rodillas la superficie, los 4 cables centrales levantan la tela y le permiten pasar. Mientras está cubierto, también se desconecta de los cables del aparato de levitación sujetos a su arnés. Así que su movimiento ya no está restringido y puede continuar con la actuación después de esta ilusión de apertura. El truco de Dynamo de sacar un pez de una cubeta. Dynamo, el famoso mago, una vez realizó un truco en Sudáfrica con solo una cubeta vacía. Levantó la cubeta y les mostró a los espectadores que estaba vacía. Luego inclinó la cubeta hacia abajo, la sacudió y salió un pez, dejando a la audiencia preguntándose cómo lo hizo. Después llevó el truco al siguiente nivel sacudiendo la cubeta de nuevo, esta vez soltando aún más peces de manera continua. Al detenerse, la cantidad de peces parecía superar el doble del tamaño de la cubeta. No hay manera de que la cantidad de peces que sacó pudiera caber en esa cubeta, mucho menos estar escondidos dentro de ella. Aunque hubiera un fondo falso en la cubeta, no podrías mostrar su interior por la cantidad de peces que habría ahí. Además, la cubeta sería extremadamente pesada de sostener con todos esos peces, contando aproximadamente la cantidad de peces que se vaciaron. Parece haber unas 50 o más, ya que algunos están ocultos bajo la pila. Por su aspecto, probablemente sean sardinas comunes en aguas sudafricanas, donde también se filmó este truco. Obtendríamos un peso mínimo de 12 kilos, lo cual no parece que él sostenga. Esto nos hace cuestionar si todos los peces salieron de varias cubetas. Espera, si miras de cerca la primera cubeta, puedes ver que el interior está muy limpio, incluso después de que sale el primer pez. Pero antes de intentar sacar más peces, la cubeta ya está sucia. Otra cosa sospechosa que notamos es que no hay una toma continua de él vaciando todos los peces hasta el final. Entendemos que usen tomas de reacción, pero hay muchos cortes bruscos. ¿Cómo lo hizo? Aquí el secreto. Dynamo en realidad está aprovechando nuestra ceguera por falta de atención.
Tal vez hayas visto un video viral en YouTube de hace 14 años, con más de 31 millones de vistas, donde te piden contar los pases del balón entre jugadores vestidos de blanco. Muchos espectadores, al concentrarse en contar, no notan al gorila que cruza la escena. La ceguera por falta de atención sucede cuando no notamos algo obvio porque estamos concentrados en otra cosa. Para lograr el truco del pez del cubo ilusionista se usan 3 cámaras, una grabando desde el frente, otra a la derecha de Dynamo y una tercera aquí para esta toma en particular con acercamiento. Aquí los espectadores no notan cambios en una escena durante un corte o destrucción, ya que el cerebro prioriza la continuidad sobre los detalles. Esta cámara oculta el tamaño de la pila, así que asumimos que ahí empezó a verter. Mientras que si avanzamos unos segundos, se muestra el mismo ángulo, pero inclinado ligeramente hacia abajo para mostrar la pila, ayudando a nuestra mente a llenar el vacío de continuidad y engañando a nuestro cerebro para creer que no había una pila en las primeras tomas. La segunda cámara, una vez más, utiliza la misma técnica. Al principio vemos la pila mientras él vierte, pero al final la cámara sube. El tercer ángulo de cámara con zoom se usa en secuencia para dar continuidad, pero sin mostrar el tamaño de la pila. El truco termina con solo un pez saliendo del balde. Si usa varios baldes y los cortes de salto ocultan el cambio, ¿cómo esconde todo ese pescado en cada balde? Observa bien este lugar. ¿Viste el espacio raro entre la parte cilíndrica y la base del balde? La razón por la que mencioné esto es porque Dynamo está usando un balde de plástico de diseño típico, que se fabrica mediante el proceso de moldeo por inyección, donde el plástico fundido se inyecta en un molde que da forma a todo el balde, lo que significa que la parte cilíndrica y la base son una sola pieza. El balde que él sostiene tiene la base unida aparte, lo cual no es típico en su fabricación y tiene una razón clara. Eso es porque la parte cilíndrica y la base se hacen como una sola pieza para asegurar la resistencia y durabilidad del balde, evitando así puntos débiles que se generarían al unir partes separadas. Este hueco intenta ser camuflado con la base sucia del balde, pero con la luz directa del sol brillando sobre él, la suciedad no hizo mucha diferencia. Podrías creer que este hueco es exclusivo de este balde, hasta que notas lo que ocurre al inclinarlo hacia arriba. Fíjate que cuando él lo inclina, la base parece moverse de su posición inicial. Lo reproduciré hacia adelante y hacia atrás para que te sea más fácil ver este cambio. Retrocediendo al inicio, cuando él comenzó a vaciar muchos peces, vemos que salen de ese mismo hueco. Nuestra sospecha anterior sobre que la base de la cubeta se mueve se confirma aún más. Sí, hay un fondo falso. La cubeta tenía una tapa semicircular que se abre por gravedad al inclinarse hacia abajo. Por eso vimos moverse la base de la cubeta. De las 4 cubetas, la primera solo tenía un pez, mientras que la segunda y tercera tenían una abertura más grande para guardar más peces en estas tomas. Una teoría popular de un canal llamado Fernando Artzone sugiere que se usó un espejo dentro de la cubeta para almacenar la gran cantidad de peces. Según la teoría, la cubeta tenía un espejo en ángulo fijo y los peces se ponían detrás. El ángulo del espejo era tal que reflejaba la superficie de la cubeta, creando la ilusión de que la cubeta estaba vacía. Para evitar que los peces salieran por los lados de la solapa, se ponían en una bolsa de plástico para que solo pudieran salir por atrás del espejo. La solapa del espejo tenía esquinas recortadas para limitar su movimiento. Aunque suena interesante, esta teoría de usar un espejo para ocultar a los peces contradice las imágenes reales. Esto ocurre porque al verter Dynamo, la solapa redonda en la base se mueve hacia nosotros antes de que los peces salgan por debajo, empujando la solapa con su peso. Según la teoría del espejo, el punto de salida de los peces se mueve hacia atrás aquí. Así que, si realmente se hubiera usado un espejo, solo habríamos visto a los peces saliendo, en lugar de verlos salir justo por debajo de la solapa del fondo falso. La grabación final tras las reacciones lo muestra sacando un pez. Este de aquí es el cuarto balde que usó. Notarás que solo el primer y el cuarto balde fueron los únicos cuyos interiores se mostraron a la cámara. Esto es porque tenían un fondo falso muy pequeño para guardar solo un pez. Estos baldes fueron creados para engañarnos y hacernos creer que pues eran normales, lo que nos lleva a la siguiente pregunta. ¿No se dio cuenta la audiencia de que los baldes estaban siendo intercambiados o todos estaban al tanto del truco? Ningún miembro de la audiencia conocía el truco. El truco de este episodio está diseñado para parecer más increíble e imposible de lo que fue en vivo. Esta es precisamente la razón por la que Dynamo nunca ha vuelto a realizar este truco.
como era la primera y última vez que se hacía este truco, la audiencia no esperaba que Dynamo sacara todos los peces de un balde y solo se reunió para ver qué haría. Para ellos, todo el truco simplemente consistió en sacar peces de 4 cubetas que aparentemente estaban vacías. Tras sacar los peces, mostró solo la primera cubeta, mientras que la segunda y tercera no las exhibió a la audiencia ni a la cámara por los fondos falsos más grandes. Por último, en la cuarta cubeta, como en la primera, solo sacó un pez que mostró a la cámara y al público. Al recortar el cambio de cubeta y usar trucos de cámara, Dynamo cambió completamente el contexto del truco. El famoso truco del portal de David Copperfield. El portal de David Copperfield es considerado su truco más famoso y ha permanecido sin resolverse por más de 20 años desde que sorprendió al público por primera vez en 2001. El impacto emocional de la ilusión fue inolvidable, ya que David y un miembro del público aparentemente fueron teletransportados a Hawái, donde el participante se reunió con su padre. David inicia el truco leyendo una carta de Russell Brown, quien le pide enviar a su hijo Michael a Hawái para encontrarse. Luego invita a Michael al escenario para que lo acompañe en el truco. Después de un breve intercambio, David le informa a Michael que el deseo de su padre era que visitara Hawái y que le tomará una foto a Michael allí como regalo para su papá. La escena muestra una transmisión en vivo desde una playa en Hawái, donde Brad, el asistente de David, espera. David entonces se dirige a los posibles escépticos. Habrá muchas personas críticas, cínicos, que van a decir que esto no puede ser real, que no insulten su inteligencia. Esto no es inteligencia, es ilusión. Para demostrar que todo es real y aleatorio, David lanza una pelota al público. Quien la atrapa debe cerrar los ojos y lanzarla otra vez, garantizando que los participantes sean elegidos al azar. Por último, un hombre se presenta como T. Jimbese. David le pide que seleccione a 2 personas del público al azar. Luego, él escribe sus iniciales en el brazo de David como prueba y los participantes elegidos al azar firman una fotografía grupal de ellos mismos que se usará durante el truco. David y Miguel caminan hacia una plataforma de acero sobre el público. La plataforma es delgada, permitiendo que la gente vea por debajo de ella en todo momento. Un gran espejo detrás de ellos asegura que nada entre o salga sin ser visto. David baja las cortinas y mueve una bombilla para mostrar que está ahí. De pronto la cortina se corre y ambos desaparecen. Luego el enfoque va a la playa en Hawái. La transmisión en vivo muestra a David y Miguel saliendo de una cortina sin interrupciones. Miguel corre hacia el agua e incluso se le puede ver sumergido en ella. David se sube los puños para mostrar que las iniciales en su brazo coinciden perfectamente, y Miguel saca la foto Polaroid, que todavía tiene las firmas de los miembros del público, y la muestra a la cámara. Miguel se reúne con su padre, y el acto concluye cuando David desaparece de la playa y aparece en el teatro, llevando consigo la lluvia de Hawái. Aclaremos algunos hechos. Si David Copperfield desaparece y aparece en la playa sin pruebas, sospecharíamos que se escondió tras desaparecer. Mientras se reproducía material pregrabado en la transmisión en vivo, es la foto Polaroid con el letrero y las iniciales lo que le da credibilidad a nuestra creencia en este evento aparentemente imposible. Nuestra principal preocupación es si la prueba es legítima y sorprendentemente lo es indudablemente. Un análisis cuidadoso de las iniciales de TS en la playa y en el escenario revela que son exactamente iguales, con el grosor de las letras siendo extremadamente preciso. Además, la Polaroid firmada contiene exactamente las mismas iniciales de ámbar, y la imagen en la Polaroid coincide perfectamente. Si la prueba no ha sido manipulada, nuestras sospechas naturalmente se dirigen a los otros elementos involucrados, como la transmisión en vivo mostrada en la pantalla, los voluntarios seleccionados al azar e incluso Miguel. No podemos poner a Miguel y a los demás voluntarios con el frisbee y la pelota en la misma categoría. Esto se debe a que Miguel desapareció con David Copperfield de la plataforma, y eso no habría ocurrido sin que Miguel lo supiera. En segundo lugar, Miguel fue preseleccionado antes del espectáculo, a diferencia de los otros voluntarios. Por supuesto, Miguel y David en realidad no desaparecieron. Habrían tenido que escapar de la plataforma de varias formas. No podían escapar por la parte de abajo, arriba o por los lados, ya que todo está a la vista en el momento en que ocurre la desaparición. Sin conocer los detalles técnicos, uno podría concluir que escaparon por la misma plataforma en la que estaban. Tras escapar de la plataforma, debieron ir a otro lugar para un truco que existe desde hace más de 20 años. Nos sorprende que ya haya muchas teorías sobre cómo se hizo.
Tengan en cuenta que la explicación que buscamos tiene que ser la más práctica y lógica, porque esta no fue la primera ni la última vez que él realizó este truco. David repitió este truco en varios lugares durante sus shows en vivo para reducir las posibilidades de fracaso. Habría tenido que diseñar el truco con la menor cantidad de variables posibles para controlar. Si alguien cree que todos en el teatro participaron en el truco, entonces David Copperfield solo lo habría hecho una vez, como cuando desapareció la Estatua de la Libertad. Este truco formó parte de sus shows en vivo durante años, combinando transmisión y metraje pregrabado. Una teoría popular sugiere que todo estaba pregrabado y usaba seguimiento. La Polaroid firmada se copió cuando los asistentes la manipularon y las iniciales TS se añadieron al metraje pregrabado. En el metraje pregrabado, la foto que David Copperfield mostró a la cámara era una imagen en blanco. Rastrearon las iniciales en su brazo con edición de video en vivo. Este método permitiría selecciones realmente aleatorias de voluntarios. Surgen problemas al abordar los aspectos técnicos y la practicidad de esta teoría. Presta atención a las iniciales. Observa que mientras él gira ligeramente su brazo en sentido de las agujas del reloj, las iniciales se mueven perfectamente sincronizadas con su piel, y la curva superior de la letra S se vuelve delgada cuando su dedo estira la piel. La tecnología para rastrear iniciales con precisión y lograr que las letras se adaptaran naturalmente a la piel era muy difícil en postproducción e imposible en transmisiones en vivo. Las técnicas de seguimiento usaban fotogramas clave manuales con software básico, efectivo para movimientos simples pero problemático ante deformaciones complejas como el estiramiento de la piel. La resolución de las cámaras era inferior, dificultando el seguimiento eficiente. La Polaroid que recibe David ya muestra la imagen clara mientras la cámara se acerca. Nunca vemos que la foto en la Polaroid esté desalineada con el borde blanco ni que el nombre de ámbar flote, aunque la mano de David Copperfield tiembla siempre. Además, la compresión de video redujo la resolución efectiva durante la transmisión en vivo. La compresión ayudó a gestionar el ancho de banda, pero causó pérdida de detalles, dificultando seguir movimientos sutiles como el estiramiento de la piel en tiempo real. Y si usamos pantalla verde o chroma key, si parte del brazo de Copperfield estuviera verde, el equipo de efectos visuales podría superponer las iniciales. Sin embargo, este proceso solo pondría la imagen sobre la superficie verde, sin considerar el movimiento o estiramiento de la piel. Al estirarse la piel, las iniciales no lo harían. Las iniciales quedarían estáticas, dando la impresión de flotar sobre el brazo sin integrarse a la piel. Al mover el brazo, es probable que los bordes de las iniciales se desalineen y queden cortadas algunas partes. Ni siquiera los métodos avanzados de seguimiento de superficies deformables, como el de mallas, existían de forma práctica en 2001. Eliminar el uso de seguimiento o croma significa que el material pregrabado no se altera de ninguna manera. ¿Estos participantes son cómplices? Esto implica que la evidencia fue duplicada en el escenario, posible solo si los participantes, supuestamente libres, eran cómplices. Algunas sospechas sobre la filmación de este truco respaldan la teoría y hacen creer que así se hizo. Un video publicado hace aproximadamente 14 años sugiere que con algo de práctica David Copperfield podría haber lanzado la pelota fácilmente por encima de su hombro para que cayera exactamente donde él quería o que tenía varios cómplices sentados en la primera fila. Si Copperfield lanzaba la pelota al primer cómplice, el resto de la selección podía manipularse fácilmente, ya que no tendrían que lanzarla por encima del hombro. Ahora, aunque este método no se ha mencionado antes, David también podría haber usado varias grabaciones pregrabadas. Por ejemplo, si un cómplice no lanzaba la pelota a la distancia adecuada o si otro la atrapaba. Se puede usar otro clip pregrabado para mantener la ilusión. Así que si otro grupo atrapaba la pelota, podría no haber 4 personas diferentes en la grabación pregrabada, con solo la Polaroid duplicada, mientras que las iniciales siguen siendo TS. Esto es porque las iniciales podrían representar el nombre de cualquier persona, ya sea hombre o mujer. Tras tomar la foto, el asistente podría reemplazarla por la Polaroid original usada en la grabación. No es sospechoso que uno de los aspectos más cruciales del truco, la firma de una Polaroid, que nos permitiría verificar con capturas de pantalla, no mostrara claramente cómo ella escribía su nombre. Sobre las iniciales en el brazo de David Copperfield, algunos dirían que al ser solo 2 letras podría replicarlas con práctica. Pero el grosor y la ubicación de las iniciales en el brazo de Copperfield son demasiado precisos para ser solo una réplica, a menos que las iniciales del metraje siempre hayan estado en el brazo de Copperfield. La toma en primer plano de él escribiendo es una ilusión.
como los tatuajes que se ocultan con maquillaje. Las iniciales en su brazo podrían haberse ocultado de la misma manera. Cuando vemos a TS escribir en su brazo, no vemos la punta del marcador tocar su piel, así que quizás solo suponemos que funciona como uno normal. Esto convence a muchos de que el marcador tenía compuestos líquidos especiales en su interior, de modo que actuaba como un desmaquillante con una punta de espuma negra que liberaba líquido al contactar la piel de Copperfield. Pero hay una gran falla en esta teoría. Muchos asistentes a sus shows en vivo dicen que participaron, ya sea escribiendo sus iniciales en el brazo de David Copperfield o dibujando en el pizarrón junto con sus hijos. Además, afirmar que hubo cómplices es más una suposición que una prueba clara. Los lanzamientos simplemente resultaron ser lo suficientemente perfectos como para seleccionar a los cómplices, mientras que al mismo tiempo, uno de los participantes aleatorios, que era un niño, casualmente replicó perfectamente la letra J 2 veces. Si hubo cómplices, elegir a un niño no fue inteligente y dificulta replicar el hecho. Es probable que un adulto con experiencia pueda replicar un dibujo, pero que un niño lo haga en el escenario hace poco probable que sea cómplice. Debemos aceptar que las iniciales en la Polaroid firmada en Hawái son las mismas que vimos en el escenario, sin que hayan sido replicadas. ¿Entonces realmente están en una playa y todo fue en vivo? ¿Cómo buscamos la solución más práctica y confiable? Necesitamos minimizar las variables. Ninguna pantalla verde, actores de seguimiento o replicación puede considerarse un método práctico. Algunos pueden sugerir que como pasaron 15 segundos entre su desaparición y aparición en la playa, el teatro quizás estaba cerca de una playa ambientada como Hawái. Pero esto sería lo último que Copperfield haría porque todos en el teatro lo sabrían. Además, este truco se hizo en Memphis, Tennessee, y Hawái está a 4,000 kilómetros de distancia. La playa más cercana está en Gulf Shores, Alabama, a unas 6 horas en auto y 580 kilómetros. Esto implica crear una alternativa como una playa artificial y realista detrás del escenario o bajo el teatro con olas, arena, agua y un cielo realista. Se podrían crear olas artificiales y usar palmeras y arena reales. O como se ve en las nubes moviéndose, pues el cielo tendría que ser una pantalla de proyección trasera. Esto implica proyectar una imagen sobre una pantalla translúcida y funciona mejor para elementos a gran escala o fuera de foco, como cielos, montañas o rascacielos, donde no se espera un detalle fino. El cerebro humano no espera ver detalles finos en objetos lejanos, así que esto no requeriría una pantalla verde, aunque esta explicación funciona en teoría. En la práctica, el montaje sería muy complejo y requeriría un diseño excelente para verse realista. También sería increíblemente costoso. Sí, David Copperfield tiene una gran fortuna, pero producir una playa artificial para cada escenario en el que se presentaba, ya que no hizo esto solo en un teatro, sería una locura. Llevar todo esto a cada presentación sería poco práctico. Sabemos que no muestra una vista de 360 grados de la playa, pero para aclarar dudas sobre su viabilidad, solo considera la escala de la playa. Cuando Miguel se acerca a la orilla, la playa parece enorme a su lado, lo que indica que están en una playa real o es una grabación, llevándonos de nuevo a un bucle lógico. ¿Qué pieza del rompecabezas seguimos ignorando? Aquí está el secreto. Para entender el secreto detrás de esta ilusión compleja y cómo se graba la transmisión en vivo, vamos a alejar la imagen y verlo desde la perspectiva del equipo de filmación. Sí, todo esto se hizo frente a una pantalla verde. Lo estaban grabando en vivo. Pero espera un minuto. ¿Dónde están Miguel y David Copperfield? La transmisión en vivo inicia con una grabación pregrabada de ellos en la playa. Una vez que Miguel regresa corriendo desde la marea, David sale del encuadre y permanece fuera. Después verás que la cámara hace zoom hacia afuera. En ese momento, David Copperfield real se pone frente a la cámara y el camarógrafo verifica que no se cruce con el Miguel grabado. En el momento en que hacen un acercamiento al brazo de David Copperfield, David muestra las iniciales originales y, en ese instante, el Miguel pregrabado se aleja y el verdadero Miguel se coloca exactamente en la misma posición. Gira hacia su derecha, saca la Polaroid firmada, que David también muestra mientras la cámara se acerca. Como la interacción sigue entre ambos, el Miguel pregrabado aún no ha entrado en la grabación. Pero justo cuando la cámara hace un acercamiento y se mueve ligeramente hacia la derecha, Miguel está listo para salir del encuadre junto con David Copperfield, quien ya se ha movido hacia la derecha cuando la grabación pregrabada muestra al papá de Miguel caminando. Y sale el Miguel grabado. Todo lo que ves está pregrabado, incluso cuando David Copperfield se esconde en la cortina y desaparece. Ahora entremos en los detalles técnicos de cómo se grabó el material pregrabado.
Durante la transición entre el material real y el pregrabado, la cámara debe mantenerse muy estable, sin acercamientos. La cámara de la transmisión en vivo muestra el letrero de Polaroid y las iniciales de David Copperfield en un acercamiento. Cuando David y Michael no aparecen, la cámara de la pregrabación puede moverse libremente, lo que explica la inestabilidad solo en esas partes grabadas. Además, notarás que cuando aparecen el verdadero David Copperfield y Michael, nunca se muestra su cuerpo completo, lo que demuestra aún más que este método es preciso. Las grabaciones de ellos en la playa y Michael caminando hacia las olas pudieron haberse hecho en Hawái o en una playa parecida. No necesitaban una vista completa de 360 grados, limitando el video pregrabado a alrededor de 150 a 160 grados de campo de visión. Ahora, algunos podrían sugerir que no se usó una pantalla verde. En su lugar, la transmisión en vivo estaba mostrando una proyección trasera. Pero aquí está el problema con eso. Las pantallas verdes ofrecen imágenes claras sin el brillo o distorsión que suele causar la proyección trasera. Una iluminación adecuada asegura un efecto de croma limpio, mientras que la proyección trasera puede tener problemas con la luz ambiental. Las pantallas verdes también integran gráficos en tiempo real sin problemas, lo que las hace ideales para producciones dinámicas. En contraste, la proyección trasera puede enfrentar distorsiones de imagen como el efecto de trapecio y una baja precisión en los colores. El equipo de David Copperfield necesita accesibilidad para sincronizar el video en vivo con su desaparición. Una pista clave del uso de la pantalla verde es el temporizador, que puede ser manipulado en la pantalla, justo cuando Miguel va a correr hacia la playa en vivo. El temporizador desaparece, lo que refuerza el uso de pantalla verde. David siempre usa tecnología de punta, por lo que no tendría sentido que usara proyección trasera, ya obsoleta entonces. La producción profesional de cine ya usaba pantallas verdes. Las pantallas verdes ya eran populares y usadas para imágenes en vivo, especialmente en pronósticos del clima en Estados Unidos en los años 70, décadas antes de este truco. Una teoría plantea que solo la primera parte de la transmisión en Hawái fue en vivo y el resto pregrabado, basándose en las sombras sobre la arena. Al principio hay sombras fuertes, luego se desvanecen. Sin embargo, esta teoría es defectuosa, ya que las grandes nubes visibles en el cielo podrían bloquear fácilmente la luz del sol, haciendo que las sombras desaparezcan temporalmente. Un análisis más lógico se centraría en la longitud de las sombras, no en su desaparición, para detectar inconsistencias entre imágenes en vivo y grabadas previamente. Mientras que la grabación pregrabada tiene una duración fija, la parte en la que el asistente de Copperfield está esperando la desaparición puede ralentizarse sin diferencias notables, ya que no hay movimiento significativo. Tras la desaparición, la grabación puede regresar a velocidad normal para sincronizarse con el evento en vivo. Un pequeño retraso en la sincronización es insignificante. La aparición con cortinas en la playa no exigía entrar antes de aparecer. Simplemente estaban escondidos en un gran hoyo cavado en la playa, lo que les permitía salir cuando era el momento adecuado. El hoyo les permite agacharse de manera que la altura de su cabeza quede alineada con el nivel del suelo. No necesitan ser tan profundos como el cuerpo entero, de lo contrario sería difícil salir rápido. En cuclillas solo deben levantarse cuando suba la cortina y avanzar hacia la cámara ocultando el hoyo detrás. El video propone usar un espejo largo horizontal en la playa como cobertura al arrastrarse, pero no tiene sentido satirizar espejos. La ilustración de la playa omite detalles clave, como las palmeras y los asistentes que son visibles en la transmisión en vivo. Para que funcionen los espejos, la cámara debe estar fija, pero siempre se mueve. Los espejos bloquean lo que hay detrás, por lo que uno a la derecha ocultaría los árboles y reflejaría a los asistentes levantando la cortina. Por lo tanto, los espejos no tienen sentido. Otra opción son cables invisibles desde arriba, pero como la parte superior es visible, no se puede entrar o salir por ahí. Caminar desde atrás de la playa es poco realista, pues la vista es completa, y no podrían recorrer tanto en el breve tiempo que la cortina está levantada. Entrar por los lados quedaría expuesto. Lo que revela aún más la existencia de un agujero subterráneo es que la cámara hace un acercamiento justo después de la desaparición de Copperfield. La cortina no se retira hasta el acercamiento de la cámara, porque sin él, el agujero sería visible. Al hacer un acercamiento y girar ligeramente hacia la izquierda mientras se mueve la cortina, ocultan de manera ingeniosa el agujero que está en el lado derecho de la pantalla usando distracción. Ahora pasemos a la parte más intrigante de la ilusión. Desaparición de la plataforma. ¿Cómo se logró tan perfectamente? Sabemos que mide 2 pulgadas de grosor y usa un espejo convexo para ver desde ambos lados. Cables metálicos se sujetan a 2 pilares como en un puente colgante.
Tras caer las cortinas, pasaron 15 segundos hasta que sonó una sirena y ambos desaparecieron. Definitivamente no hay trucos de cámara involucrados, ya que eso no explicaría sus shows en vivo. La única forma en que pudieron haber salido de la plataforma fue por este camino, pero no pudieron haber salido caminando mientras la cortina estaba sobre ellos. Sospechosamente, en lugar de filmar desde el lado como momentos antes, la cámara cambió a una vista frontal. Además, también notarás que las luces de bengala cubren completamente el camino que tomó la cortina. Sin embargo, durante toda la desaparición, el camino desde donde estaban hasta las columnas permaneció a la vista. Solo fue bloqueado cuando la cortina fue retirada. Piénsalo, ¿por qué David Copperfield no solo dejó caer las cortinas como en su truco de la Gran Muralla China? La desaparición habría sido igual de impresionante o más imposible. En esa ilusión, al caer las cortinas, él se escondió en la base de la plataforma, mirando la plataforma en la que estaban parados David y Miguel. Hay un pequeño espacio que teóricamente podría ocultarlos solo si fueran niños pequeños, porque la mitad superior de su cuerpo seguiría siendo visible, incluso si se usaran espejos para reflejar las luces circulares y crear la ilusión de transparencia. Sin embargo, puedes ver la cortina y la bengala a través de la plataforma desde el frente. Por eso las cortinas no cayeron, ya que no se ocultaron en la base de la plataforma como algo temporal, pues la explicación no tiene sentido si se esconden ahí. La cortina era su único refugio. Al quitarla, no pudieron escapar. Una teoría dice que el puente tiene un material elástico que se estira para acomodar a David y Miguel y cables que los jalan. Sin embargo, esta teoría se viene abajo porque no hay ningún bulto visible cuando la cortina sale. Algunos dicen que el material negro oculta el bulto, pero solo es cierto desde arriba. Aquí, al nivel de la plataforma y con cámara lenta, no se observa nada. Tómate un momento para considerar el tamaño de David y Miguel. Son adultos completamente desarrollados. Si pasaran horizontalmente, el bulto sería grande y visible desde lejos. Observamos desde el ángulo ideal para detectar distorsiones, pero no vemos ninguna. En este punto está claro que fueron jalados junto con la cortina. Por un momento vimos la cabeza de alguien en posición horizontal. ¿Los cables de suspensión no afectarían este movimiento? Aquí tenemos una vista más clara que muestra que los cables de suspensión en realidad no están en el camino de la salida a través del puente. La delgadez de la plataforma muestra cualquier movimiento repentino. Puedes ver que la plataforma se mueve hacia arriba cuando se quita el peso de ambos adultos, justo cuando se retira la tela. Esto muestra que fueron jalados con la cortina. Ser jalados junto con la cortina significa que tuvieron que ser transportados a lo largo de un camino recto sin ser lanzados contra uno de los pilares, lo cual sucedería si solo se usara un cable, incluso si estuviera perfectamente centrado a través de los pilares de soporte. El tirón repentino en el impulso probablemente haría que chocaran con los pilares, lo cual claramente no es un riesgo que valga la pena tomar. Ahora, la cortina está relativamente a poca altura sobre la superficie, y notamos la cabeza de uno de ellos en este momento, lo que significa que estaban siendo transportados horizontalmente. Se debe usar un método muy seguro para que los actores puedan hacerlo sin depender de dobles de acción en las películas. En Hombres de Negro Internacional, un alienígena lanza a la gente por una escalera. Para simular este movimiento violento, los cineastas emplean el truco llamado tirón de trinquete. En un tirón de trinquete, un artista es atado a cables movidos por un cilindro de aire, que lo jala hacia atrás, adelante o arriba. A mayor presión, mayor alcance. Puedes ver los 3 cables que lo llevan por encima del nivel del suelo y lo desaceleran antes del impacto. Se empleó un mecanismo similar para el Vanish. En lugar de usar arneses mientras la cortina estaba cubierta, ya los llevaban puestos debajo de su ropa. Después, al caer la cortina, David Copperfield agitó la luz mientras Miguel conectaba el gancho con él y David. Esto explica por qué el foco se movía detrás de la cortina hasta que la retiraron. No escaparon antes ni después de la cortina, sino justo cuando la retiraron. Si miras de cerca justo aquí, notarás 2 ruedas de plástico de color blanco. Estos rodillos permiten que las vigas metálicas se deslicen y abran espacio mientras la jaula está cubierta por la cortina. Así, ambos siguen un camino recto porque los 3 cables están conectados para moverse en 2 dimensiones. Pero esto todavía genera una preocupación sobre si ser jalado con cables a esa velocidad es siquiera seguro. Para entender esto, debemos calcular la fuerza G. Las variables claves son la aceleración y la gravedad. Para calcular la aceleración, necesitamos saber la distancia que David Copperfield recorrió en la plataforma y el tiempo que tardó. Se puede estimar la distancia usando una vista lateral de la plataforma y comparando la altura estimada de David Copperfield en 2001 con la longitud de la plataforma para un cálculo aproximado.
El trayecto fue de unos 24 pies o 7.32 metros en 0.75 segundos, generando una fuerza de 2.65 G, similar a una montaña rusa. Esta fuerza G es segura por poco tiempo, siendo 3.4 veces menor que la fatal de 9 Gmo. Cabe destacar que la fuerza G no depende del peso de Copperfield y Michael. Ambos fueron jalados juntos y experimentaron la misma fuerza al tener igual aceleración y los mismos cables. Para mayor seguridad, se puede poner una bolsa de aire en el área de aterrizaje, donde se sueltan de los cables y entran al estudio con pantalla verde. Ahí harían las partes ensayadas del truco con evidencia en tiempo real del teatro. La ilusión peligrosa de la sierra para la cabeza. Jamie Raven, un mago muy famoso de Britain's Got Talent, una vez realizó una ilusión peligrosa que involucraba una hoja de sierra giratoria. Pidió a un voluntario poner la cabeza en el cepo y la aseguró para evitar movimiento. Luego retiró la tela de la hoja de sierra mostrando el peligroso truco que haría. Puso un balde bajo su cabeza, encendió la sierra y la pasó por su cuello. Sorprendentemente, pese al movimiento de la sierra, no le pasó nada. ¿Cómo lo logró? Estoy bastante seguro de que lo primero que se te vino a la mente fue que la hoja tenía que estar trucada de alguna manera. Vemos que la hoja está girando. Esto indica que la mitad superior de la hoja podría girar por separado, mientras la inferior se pliega al pasar por el cuello del voluntario. Después de detener la hoja giratoria, vemos que la parte inferior y superior son una sola pieza sólida. Quizás pienses que la voluntaria esquivó la hoja bajando el cuello bajo la sierra giratoria. Tampoco es así, ya que vemos los dientes de la sierra mientras él desliza la hoja. Los dientes de ninguna manera esquivan el cuello de la voluntaria, y ella está en una posición en la que ni siquiera podría bajar el cuello aunque quisiera. Además, ni siquiera es asistente de mago. Ella es la presentadora y no sabía lo que sucedería, por eso el accesorio fue diseñado para esquivar su cuello. Escucha con atención el momento en que la hoja de la sierra empieza a girar. Compara el sonido con una hoja de sierra girando realmente. Notarás una diferencia inmediata. Esto se debe a que el accesorio tenía un sonido constante de traqueteo a intervalos frecuentes. Sí, la hoja no está girando, sino que de hecho está oscilando, similar a cómo funciona una sierra de yeso. Las sierras de yeso son sierras especiales con una hoja giratoria, pero lo que hace única a esa hoja es que nunca corta la piel humana, incluso al entrar en contacto con ella. Este movimiento oscilante corta materiales duros y rígidos como el yeso, pero es menos efectivo en materiales suaves y flexibles como la piel humana. El principio clave es que el material duro del yeso resiste el movimiento de vaivén, lo que permite que la hoja lo corte. En cambio, la piel humana, al ser suave y flexible, absorbe el movimiento oscilante sin cortarse. Esto significa que esta banda de transmisión que vemos aparentemente conectando el motor con la hoja de la sierra solo está presente para dar la ilusión de que la hoja está girando al colorear una sección de ella de blanco. Pero saber que la hoja de la sierra está vibrando todavía no responde a la pregunta de cómo evitó por completo el cuello del voluntario. Nota que esta parte inferior izquierda de la hoja no se ve antes porque la cubre el panel de parada de emergencia. Al pasar al otro lado, esta sección tampoco se ve. La hoja, hecha de una sola placa de acero sólido, no es una sierra completa y tiene una muesca semicircular. Como la hoja está oscilando, esta muesca semicircular permanece oculta en una sección, mientras la hoja oscila con un pequeño grado de movimiento. Al empujar la hoja de sierra, el mago gira manualmente la muesca sobre el cuello con la mano derecha detrás del accesorio. Pues mientras oscila, oculta la muesca en esta parte del accesorio al final de la ilusión. El truco de cartas imposible de David Blaine con Jimmy Fallon es uno de los videos más virales de su canal, con más de 36 millones de vistas. En este truco, David Blaine toma una baraja de cartas y la mezcla con el método Riffle Shuffle en sus manos 3 veces, asegurándose de que la baraja esté bien mezclada. Luego le pide a Jimmy que saque 5 cartas sin que David las vea. Le pide a Jimmy pensar en una de las 5 cartas y luego las mezcla a sus espaldas. Luego, David le pide a Jimmy que se concentre solo en la carta que eligió, mientras David nombra las otras 4 cartas, una por una, colocándolas sobre la mesa a medida que las menciona. Al final, Jimmy conserva la carta elegida y David la adivina enseguida. Entonces, ¿esto significa que Jimmy Fallon está involucrado en el truco? No. De hecho, este truco tiene un método muy ingenioso oculto dentro de la técnica de cómo se manipulan las cartas.
Si pensaste que David usó una baraja arreglada, vas bien, pero eso no explica cómo David Blaine hizo 2 veces un barajado americano con puente con esa misma baraja, lo que contradice el propósito de usar una baraja arreglada. David ha hecho este truco con estudiantes universitarios. En esa presentación ni siquiera usó su baraja, sino una prestada. Si David Blaine usa una baraja arreglada, no podría hacer el truco con una baraja prestada. En segundo lugar, la secuencia específica que usó fue una secuencia mnemónica. Pero, ¿qué tiene de especial esta secuencia en particular? Si observas su actuación de cerca, notarás que todas las cartas están ordenadas del as al rey para cada palo mientras revisa la baraja, lo que claramente significa que tomó un paquete nuevo. Sin embargo, parece que está reorganizando la baraja y haciendo varios mezclados faraón antes de actuar. Estos mezclados no son nada aleatorios. De hecho, estos mezclados organizan el orden de la baraja nueva en el stack mnemónica. Quienes deseen aprender estos mezclados pueden ver el tutorial abajo. En resumen, el control es contar cartas y hacer mezclados faraón, pero David no hizo un mezclado americano y perdió el stack. Si miras de cerca las manos de David Blaine, notarás que aunque parece hacer el mezclado americano y entrelaza las cartas, justo antes de intentar el puente, los paquetes se separan de inmediato. Un solo paquete se dobla con el pulgar derecho para simular que las cartas se mezclan. Lo que viste en realidad fue un falso mezclado conocido como el falso mezclado de Einstein. Aquí ves un mazo en nuevo orden, un rifle shuffle y un puente a la vista, engañando por completo a nuestros ojos. Pero al voltear el mazo, la secuencia de las cartas permanece exactamente igual. El secreto de esta técnica es mezclar las cartas desde un extremo, lo que la hace convincente para quien observa de frente. Desde la vista expuesta puedes ver un espacio claro aquí, el cual se aprovecha para desentrelazar los dos paquetes, después de lo cual uno de los paquetes se lanza para que parezca que las cartas se están entrelazando, como esperarías en un puente justo después de una mezcla rifle. Saber que David realizó una mezcla falsa hace que todo sea mucho más fácil de seguir. En este momento, cuando le pide a Jimmy Fallon que saque cartas del abanico, no le permite tomar cualquier 5 cartas. En cambio, le da instrucciones específicas para tomar un grupo de cartas. Toma como 5 cartas, un pequeño grupo como una mano de póker. Bien, son 5, bien, no dejes que nadie las vea, solo tú, bien. Al cortar el mazo tras tomar un grupo de cartas, como hace David Blaine al poner la parte superior del abanico abajo, solo necesita ver la carta superior e inferior del mazo en su mano para saber las 5 cartas en secuencia que tiene Jimmy. Aquí puedes ver claramente que la carta que David Blaine sostiene con la mano izquierda es el 7 de espadas. Según el orden mnemónico, después del 7 de espadas siguen el 10 de corazones, as de diamantes, 4 de espadas, 7 de corazones y 4 de diamantes. Si adelantas hasta que Jimmy revela las 5 cartas, son las mismas que sostuvo todo el tiempo. Aquí David revisó la carta superior e inferior de su mazo, aprovechando para pedirle a Jimmy que hiciera lo mismo. Pero tal vez aún tengas una pregunta. Aunque David Blaine sabía cuáles eran las 5 cartas que Jimmy Fallon tenía en la mano, esto no explica cómo supo exactamente cuál carta en particular había seleccionado Jimmy de las 5 y en la que solo estaba pensando. El método detrás de esto es extremadamente ingenioso. Mira esto. Concéntrate en tu carta y hazlo ahora. Ponla detrás de tu espalda, ponla detrás de tu espalda. No, todo el grupo detrás de tu espalda. Observa cómo David Blaine indica ponerla detrás de la espalda. Esta instrucción provoca que el espectador crea que debe poner la carta pensada tras su espalda. Cuando va a sacar su carta, revela su posición mentalmente, dando una señal física por el ingenioso juego de palabras de David Blaine. Luego sigue otra instrucción. Piensa en todas ellas, pero piensa específicamente en tu carta y haz esto ahora. Ponla detrás de tu espalda, ponla detrás de tu espalda. No, todo el grupo detrás de tu espalda y mézclalo. Para solucionar la falta de comunicación, pide que oculten las cartas tras la espalda y mezclen la secuencia. A estas alturas no importa si mezclan las cartas detrás de la espalda, ya que no podían mezclar las 5 cartas iniciales que tenían en la mano. En su aparición en el show de esta noche, notamos algo sospechoso. Mira esto. Pon las cartas detrás de tu espalda. Verás cuando David Blaine se aleja de Jimmy. Parece que dice algo, pero luego vemos un corte inmediato de cámara. Los productores de The Tonight Show cortaron la escena para ocultar el truco que David Blaine usó para saber la carta de Jimmy. Como su actuación con los estudiantes no tuvo pausas, vimos claramente su método astuto.
El truco de desaparición prueba de fuego de Drummond Moneycoots, conocido como Drummond Moneycoots, hizo un impresionante truco de escape en la hoguera. Se acercó a la hoguera y se dejó encadenar. Solo tenía un clip para escapar. Luego le vertieron gasolina mientras una espiral de pólvora lo rodeaba. Se le pidió a un voluntario que encendiera un extremo de la pólvora y el cronómetro comenzó. El fuego se acercaba cada segundo mientras él intentaba huir. Abrió la cerradura de su mano, pero no logró quitarse la cadena del cuello y se incendió. Aquí viene el giro. Cuando los asistentes corrieron rápidamente hacia él con extintores para apagar las llamas, Drummond Moneycoots desapareció en la nube de humo mientras ésta se disipaba. ¿A dónde fue? Sabemos que no desapareció en el aire. Una rápida observación de su entorno muestra que está completamente a la vista y que realmente no está bloqueado por nada excepto por estas grandes rocas. Es claro que no puede salir caminando sin ser visto. Además, la audiencia está situada como un pequeño grupo a un lado. En los trucos de magia donde el mago desaparece, suele hacerlo tras una cortina o tela para ocultar su escape. Ahora, algunos incluso podrían decir que todos esos espectadores son solo actores, y Drummond Moneycoots simplemente corrió de regreso directamente hacia la roca cuando la cámara estaba a nivel del suelo mientras le rociaban el extintor. Olvidan que si no fueran espectadores genuinos, Drummond Moneycoots los habría hecho rodearlo, no solo pararse frente a él en cierto ángulo. Por ejemplo, Criss Angel realizó su desaparición en un depósito de chatarra donde tenía espectadores y voluntarios al azar, observándolo y ayudándolo en su desaparición. Ellos lo rodearon durante ese acto donde desapareció. Ahí usó la cortina clásica y un espejo. ¿Pero cómo? Al iniciar el truco, el mago sube a la losa y todos en el suelo, incluido un hombre con camisa amarilla fluorescente, tienen sombras visibles. Después de un corte de cámara, el ángulo de la sombra del hombre con la camisa fluorescente cambia. Esto es porque el mago colocó un espejo debajo de la losa entre dos soportes fuera de cámara. El espejo oculta los objetos tras el mago y otro hombre disfrazado igual se pone frente al espejo, generando reflejos que hacen parecer que el hombre y el barril están detrás del mago, aunque las sombras y colores difieren. Después del corte de salto, la forma del suelo cambia ligeramente, junto con el color del barril antes y después del corte. Al soltar la cortina, el mago salta de la losa y se esconde tras el espejo. De manera similar, en otra ilusión clásica, la gente rodea al mago que va a hacer aparecer un elefante detrás de una cortina. Los espectadores también participan en la ilusión como actores. Hacer que rodeen al mago es simplemente para convencernos a nosotros, los espectadores en casa, de la ilusión, mientras que en realidad simplemente llevan al elefante detrás de la cortina mientras todos observan. La cámara está colocada para que la cortina bloquee el paso del elefante, pero Drummond Moneycoots usó extintores en vez de la cortina. Los magos suelen usar cortinas y no extintores porque las cortinas, al ser opacas, ocultan lo que ocurre detrás. Con los extintores, el grosor de la nube es irregular. Hacer esta ilusión de noche con el fuego como luz en la zona la vuelve muy brillante detrás y lo desfavorece. Así que en lugar de ayudar a Drummond Moneycoots con su desaparición, crea una sombra lo suficientemente oscura como para ser visible a través de la nube del extintor. Al estar grabado, podemos analizar este material y ver qué ocurre. En el truco de Drummond Moneycoots, él no podía correr de regreso detrás de las rocas ni subir, ni ir a ningún otro lado excepto hacia abajo, que es exactamente lo que observamos cuando la nube del extintor intenta ocultarlo. Fíjate que al principio tiene los brazos estirados hacia arriba, luego apunta las manos hacia abajo. En estas sombras sobre la nube, lo vemos en posición de rana, como si sus manos buscaran algo en el suelo. Pero si vemos el suelo desde el ángulo superior, hace solo unos segundos cuando estaba atado, no vemos ningún tipo de trampilla ahí. Entonces, ¿exactamente qué está tratando de alcanzar? Bueno, la trampilla está oculta y camuflada a simple vista. Aquí puedes ver en esta ilustración que hay una tela que fue creada de tal manera que se le aplicó un adhesivo encima. Después pusieron tierra y piedras iguales al suelo en capas, ayudando a camuflarlo con el entorno. La tela obtuvo forma estructural gracias a una tapa de madera adherida. Drummond Moneycoots se agachó en cuclillas, juntó las manos y saltó al hoyo en el suelo. Por eso, en la sombra sobre la nube, lo vemos en cuclillas unos milisegundos y de repente la parte baja de la nube se oscurece, ya que la luz del fuego fue bloqueada un segundo al levantar la tapa para saltar al suelo. El cierre repentino de la tapa mientras la nube del extintor todavía estaba acumulada hizo que una parte de la nube fuera succionada hacia el suelo,
Como resultado, vemos la nube flotando justo sobre el suelo. Para quienes se preguntan por qué la ropa que lleva puesta no se derrite ni se quema en su piel durante las acrobacias con fuego, es porque los dobles de riesgo usan varias capas de equipo de protección. Normalmente usan 3 capas de ropa interior a prueba de fuego empapadas en un material retardante de llama llamado Cell Gel. Además, suman 3 capas más. Un traje para lluvia, uno contra incendios y uno de algodón. Se aplica Cell Gel extra en piel expuesta, según Raleigh Earlam, coordinador de acrobacias de Game of Thrones. El tiempo es clave en acrobacias con fuego. Los artistas no pueden estar completamente envueltos en llamas por más de 15 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, fuera, fuera, fuera. Si has llegado hasta aquí en el video, asegúrate de darle like. También considera suscribirte. Eso ayuda a que este canal crezca. El truco de teletransportación de limón de Dynamo. En este truco, Dynamo pone un limón en la repisa superior a la vista de todos y se aleja. Después de mostrar que tiene las manos vacías, las junta y, mágicamente, en un instante, el limón se teletransporta directamente a sus manos. Entonces, ¿cómo hizo este truco? Si analizas el video con atención, notarás cosas muy extrañas que hacen que la grabación sea cuestionable. Lo primero es el hecho de que el limón que vimos que Dynamo puso en el estante se ve muy diferente al que vemos después de que la cámara corta para mostrar a los espectadores. Al hacer zoom y comparar ambos limones, tienen una diferencia de tamaño obvia. Después del corte de cámara, lo que vemos es mucho más grande y también cambia el brillo. Aunque parece ser una grabación continua, las sombras en el limón que colocó antes del corte de cámara se ven mucho más naturales con respecto a su entorno en comparación con el que aparece después del corte, que se ve fuera de lugar e incluso su posición está mucho más cerca que antes de que lo pusiera en el estante. Al principio, al recoger el limón y caminar al estante, notamos una arruga en la parte trasera de su camisa, cerca de los jeans que llevaba puestos al levantarse. La arruga mantiene su forma mientras camina, pero tras el corte de cámara cambia totalmente. Incluso la luz en su camisa cambia repentinamente, pues antes recibía luz natural del exterior. Después, una luz amarilla brilla sobre él y también en el estante. Mientras camina hacia el estante, podemos ver claramente la luz de la ventana detrás reflejándose en el estante, mientras que después, el reflejo desaparece por completo. Esto prueba que esta toma, en particular que vimos de él colocando el limón en el estante, y luego aparentemente mirando hacia los espectadores en la mesa, fue filmada por separado en un momento posterior durante el mismo día, cuando nadie excepto Dynamo y sus camarógrafos estaban presentes. Dynamo solo fingió mirar a los espectadores en esta toma en ese momento. Muchas veces, cuando menciono cortes de cámara durante la filmación de un truco de magia, muchos de mis espectadores comentan que los cortes de cámara no pueden ocurrir en la vida real. Por lo tanto, los espectadores también deben ser cómplices. Para aclarar esta confusión, debes tener en cuenta que magos como Dynamo, que hacen magia en televisión, editan y vuelven a grabar segmentos importantes después de la presentación para que el efecto se vea mucho mejor de lo que realmente es si se hiciera en vivo. Las reacciones de las celebridades o espectadores se extraen de las presentaciones en vivo sin fingirlas. Esto significa que el truco del limón teletransportándose a sus manos, visto en vivo, fue perfeccionado eliminando errores en postproducción o regrabando y combinando con la versión en vivo. Durante la grabación en vivo, Dynamo realmente recogió el limón, caminó hacia el estante y secretamente lo colocó en esta canasta de abajo. La razón por la que no lo vemos colocando el limón en la canasta es que la cámara se asegura de mostrar solo su espalda. Luego dobla una solapa autoadherible con una imagen de un limón recortado, que ya está en el estante en posición vertical. Al frente parece un limón real, pero por detrás es negra y se camufla con el estante al aplanarse. Esto explica por qué el limón que vimos antes y después del corte de cámara era diferente. La audiencia en vivo no vio claramente cuándo puso el limón como en este clip, ya que fue grabado después. En tiempo real, los espectadores vieron solo una solapa de limón recortada. Toma nota, los espectadores no notarían que el limón es una imagen falsa porque fue colocado a cierta distancia y altura. Haciendo difícil diferenciar entre el limón real original y una imagen recortada, podemos ver su mano izquierda apoyada contra su muslo superior. Mientras mueve la mano, aprieta un limón falso de espuma que sostiene entre sus manos y luego abre los dedos para mostrarlo mientras la tapa se cierra.
Pero espera, vemos sus dedos abiertos y luego de repente el limón aparece. ¿Cómo logra que el limón aparezca en su mano en un segundo y desaparezca del estante sin que veamos el movimiento de la tapa, incluso al ver el video cuadro por cuadro? Al hacer un simple acercamiento a los dedos de Dynamo y avanzar un cuadro o retroceder uno, notamos un enmascaramiento borroso entre sus dedos que se superpone ligeramente sobre su dedo anular. Sí, Dynamo editó esta parte con efectos visuales, enmascarando el limón por un cuadro y quitando el enmascaramiento al siguiente, para que parezca que el limón apareció de inmediato en su mano y lograr que la ilusión luzca mejor. El mismo método se usó para desaparecer el limón del estante. En vez de enmascarar, eliminaron un cuadro, lo que causó el salto de cámara de izquierda a derecha. Finalmente, como el limón que tiene en sus manos es un juguete de espuma falso, no se lo entregó a los espectadores para que lo examinaran y en su lugar se alejó. El dúo telepático en America's Got Talent. La famosa pareja psíquica demostró sus increíbles poderes psíquicos y dejó perplejos a los jueces en Britain's Got Talent frente a una audiencia en vivo. Comenzaron el espectáculo invitando a Ant y Dec al escenario para examinar la venda, así como revisar los oídos de Marina para asegurarse de que no tuviera ningún tipo de auriculares. Luego Marina se vendó los ojos y James fue con los jueces pidiendo a Amanda sacar cualquier objeto de su bolso. Amanda entregó un cargador y un perfume. James transmitió telepáticamente los detalles del primer objeto y Marina identificó el cargador leyendo la mente, mientras Ant y Dec la vigilaban para asegurarse de que no hiciera trampa. James olió la botella de perfume y Marina la identificó correctamente como tal. Decidieron llevarlo al siguiente nivel, haciendo que Amanda y Simón se comunicaran telepáticamente un pensamiento entre ellos. Marina le pidió a Amanda que dijera un número del 1 al 100, que era un país en una lista del teléfono. Amanda eligió Italia como su país. James le pidió a Simón que se parara y tapara los oídos. Entonces, Simón escuchó algo en su cabeza. James le pidió que escribiera en el pizarrón lo que escuchó. Cuando Amanda dijo el país que eligió, resultó que Simón había escuchado exactamente el mismo país en su mente. Entonces, ¿realmente son psíquicos o solo magos haciendo trucos? Si pensabas que la venda que usaba Marina era una con Bluetooth, similar a las que encuentras en AliExpress, y que estaba recibiendo información sobre el objeto que los jueces le entregaban de un asistente detrás del escenario que lo veía con cámaras, lamentablemente no fue tipo así, ¿no? Porque es una venda común y corriente. Los jueces no participaron en el acto y los objetos que sacó del bolso fueron elección propia y de su propiedad. Mientras Marina intentaba descifrar con su habilidad psíquica qué objeto sostenía, reinaba un silencio total, por lo que no recibía información visual ni auditiva en tiempo real. Si retrocedes unos segundos y pones atención a lo que James dijo tras tomar cierto objeto, notarás rápido lo que ocurre. Marina, ¿me dirás qué es esto? Escucha lo que James dijo al tomar el segundo objeto. Bien, ¿y qué es esto? Sí, lo que oíste eran palabras clave disfrazadas de pregunta u orden sencilla. Si retrocedemos hasta el inicio de la presentación y escuchamos lo que James tiene que decir. Amanda, si tienes cosas en el bolso, sácalas ahora. Mientras más extrañas sean, mejor. Al hacer que los jueces sacaran objetos de sus propios bolsos, y no solo cualquier cosa que alguien tuviera en el bolsillo o que estuviera usando, en realidad redujeron las opciones que necesitaban ser identificadas. Aquí tienes una lista de 30 artículos comunes en el bolso de una mujer, usualmente relacionados con cuidado personal, seguridad, comodidad y actividades diarias. Cada artículo tiene una pregunta o declaración clave asignada. Si ella hubiera sacado un desinfectante, James le habría dicho a Marina, ¿sabes qué es esto? Si ella sacaba chicle o mentas, él le preguntaba, ¿cómo identificarías esto? Aquí tienes un ejemplo de cómo una oración codificada se asocia a un artículo específico. Ten en cuenta que su lista de códigos será diferente. Esta lista que ves ahora es solo para ayudarte a entender. El método de codificación que han preparado Marina y James también utiliza el silencio como respuesta para reducir la cantidad de oraciones asociadas a un artículo específico y, en su lugar, tener 2 artículos asociados a una sola oración codificada. Por ejemplo, aquí. Creo, estoy en lo correcto, ya casi lo saboreo. ¿Viste que ella describió una botella de perfume como algo para saborear?
No lo decía como un hecho, sino que indirectamente le preguntaba a James frente a todos si eso era correcto. Sí, ahora puedo olerlo. Como él guardó silencio, ella supo de inmediato que había fallado y tuvo que saltar rápidamente a la segunda opción que habían preparado en caso de que él no respondiera, que era decir que era algo que podía oler y por lo tanto describió un perfume. ¿Casi puedo saborearlo? Sí, ahora puedo olerlo. Eso es un perfume. Supongamos que Amanda sacara un bocadillo y James le pregunta a Marina, ¿qué es esto? Marina volverá a decir la misma frase, que es decir que casi puede saborearlo, y al juzgar por la reacción de la audiencia asombrada y simultáneamente la respuesta de él con un sí, le ayudará a Savary a saber que es un bocadillo. Esta técnica también se usa en la lectura en frío, donde el psíquico inicia con declaraciones y preguntas generales o nombres comunes. Si alguien en la audiencia reconoce el nombre, el psíquico se dirige de inmediato a esa persona, como si siempre la hubiera estado buscando. En realidad, la información general que dio el psíquico es descrita con más detalle y se va afinando gracias a los propios voluntarios cuando responden a las preguntas que hace el psíquico o mentalista. Por ejemplo, en esta demostración, a todos. Espero poder hacer una conexión con alguien aquí esta noche y traer a un ser querido del mundo espiritual. Ahora, alguien aquí esta noche, ya sea es el señor Taylor o el nombre Taylor, tendrá una conexión cercana contigo. El psíquico dice varias cosas que, aunque pueden sonar específicas, en realidad son descripciones muy vagas. Ella hizo dos afirmaciones. Primero dijo que el señor Taylor está presente y también insinuó que alguien podría relacionarse con ese nombre, haciéndolo más vago. La respuesta del voluntario al azar la utiliza a su favor y la reclama como parte de su propia lectura psíquica al decir esto. El apellido de soltera de mi madre es Taylor. Porque tengo aquí a un caballero claramente relacionado con ese nombre. Podrías sorprenderte de cómo pudo acertar siendo su abuelo. Pero si analizas, notarás que ella no dijo si era el padre de su madre o de su padre. Además, como está hablando de alguien que ya falleció, su primera suposición suele ser un hombre mayor. Esto se debe a que los hombres generalmente tienen una esperanza de vida más corta en comparación con las mujeres. Esta diferencia puede atribuirse a varios factores, incluyendo influencias biológicas, conductuales y sociales. Biológicamente, los hombres son más susceptibles a ciertas enfermedades y condiciones, como las enfermedades del corazón. Los hombres tienden a involucrarse más en conductas de riesgo como fumar, beber en exceso y actividades físicas peligrosas. Socialmente, los hombres suelen ser menos propensos a buscar ayuda médica o seguir los consejos médicos. Estos factores combinados contribuyen a la menor esperanza de vida que generalmente se observa en los hombres en comparación con las mujeres. Pero desafortunadamente, con la lectura en frío, como estás siendo vago, mientras más intentas precisar, más difícil se vuelve ser específico. Por eso es más probable fracasar. ¿Quién es Jimmy? ¿Sabes quién es Jimmy? No puedo imaginarme a un Jimmy. James. Espera un minuto. ¿Sabes quién es Doris? No, tampoco puedo imaginar eso. Está bien. Ella cometió un error al preguntarle si conocía a Jimmy y luego mencionó otros nombres comunes de la generación anterior, pero seguía fallando. Tras rendirse, James Randi encuestó al público para verificar qué tan específica había sido. Quiero que analicemos bien las conexiones que mencionaste. Hagamos una votación. Primero, ¿cuántas personas en nuestra audiencia esta noche pueden relacionarse con el nombre Taylor? Aproximadamente el 30%. Y ahora, ¿cuántas personas pueden relacionarse con la condición del abuelo? Aproximadamente 55%. Entonces, para resumir, aproximadamente un tercio se identifica con el nombre Taylor y más de la mitad se identifica con los detalles del abuelo. Eso es interesante. Las declaraciones de Maureen parecen más generales de lo que pensaban antes de votar. Volviendo al desempeño de la pareja psíquica, el uso de palabras clave y habilidades de memorización les ayuda en la primera mitad de la presentación. Esto no explica lo que hicieron con los jueces ajenos al experimento. Tengo una lista de 100 países al azar. De entrada, no es muy raro que en vez de dejar que Amanda eligiera y pensara libremente en cualquier país, tuvieran que darle un teléfono que pertenecía a Marina con una lista donde cada país estaba numerado. No solo eso, sino que directamente le preguntó frente a todos qué número quería. ¿Me puedes dar un número entre 1 y 100? 97.
Así que, aunque para nosotros, los espectadores, darle la opción de elegir cualquier número parece bastante aleatorio, el hecho de que ella haya proporcionado la lista y sepa el número simplemente significa que también sabe de qué país se trata. Su asistente detrás del escenario también lo sabe, y hablaré de eso en un momento. Ahora, cuando llegó el turno de Simón de ponerse de pie e intentar recibir el país en el que pensaba Amanda como un pensamiento en su cabeza, notarás que la mano del mago presiona la parte trasera de su cráneo en ese momento y muestra algo negro que tiene en la mano justo aquí. Si retrocedes un poco, vemos que la mano del psíquico masculino está huecada y parece estar sosteniendo algo en la mano también, pero justo después de que la cámara corta, sus manos de repente están vacías. No sostiene un altavoz, sino un dispositivo de conducción ósea que los mentalistas usan para simular pensamientos en la mente de un voluntario. Esta parte de este dispositivo de conducción ósea se presiona contra el cráneo mientras se sostiene oculto entre los dedos. Como ven, un dispositivo de conducción ósea transmite vibraciones sonoras por los huesos del cráneo al oído interno, sin pasar por el oído externo y medio. Esto ayuda a personas con pérdida auditiva o discapacidades en oído externo o medio a percibir mejor el sonido. Hacer que Simón se tape los oídos con los dedos también cumple una función importante. Y cuando lo probé en mí mismo, no sé, sonaba como si estuviera escuchando un altavoz pequeño y, ya sabes, le di esta retroalimentación a Umesh, el creador, y él me dijo que tenía que tener los oídos bien tapados, ¿sabes? Solo tapar los oídos y luego colocar el dispositivo en la posición correcta. Al parecer hay un punto exacto, como un punto óptimo para colocar el dispositivo. Para que el voluntario perciba la voz en la cabeza como tal y no como un altavoz trasero. Sin embargo, este dispositivo, aunque cumple al reproducir pistas específicas entre 5 archivos, presenta un problema. Pero este dispositivo se vuelve muy poco práctico porque simplemente reproduce los archivos de audio cargados en una secuencia fija. Te perderías, ¿verdad? O sea, no sería práctico tener, ya sabes, 52 archivos, ¿verdad? Lo activas y no sabes de qué archivo reproduce, ¿verdad? Así que creo cualquier cosa desde uno, ya sabes, de 1 a 5 archivos de audio es más que suficiente, creo, para que sea algo práctico de usar. De los 100 países, él no puede desplazarse por las opciones ni reproducir el país seleccionado para Simón sin modificar el dispositivo. Por eso está conectado por Bluetooth a un asistente fuera del escenario, lo que explica por qué mencioné a un asistente detrás escuchando el número. Ahora, sabiendo que solo hay un archivo de audio reproduciéndose que dice la palabra Italia en la cabeza de Simón, ¿por qué parece que en el pizarrón le pidieron que escribiera lo que pensaba? Había otro país que le vino a la mente primero que empezaba con S. Luego, inmediatamente cambió de opinión y escribió Italia en su lugar. Bueno, si quito la palabra Italia de este pizarrón, lo que ves escrito en este pizarrón ya estaba ahí antes de que siquiera le dieran el pizarrón a Simón. Incluso puedes notar que el lado con esas cosas escritas estaba boca abajo. Luego, cuidadosamente giró hacia Simón, así que nadie, incluido el camarógrafo, lo vio. Hacer esto de antemano utiliza el concepto de realidad dual en el mentalismo, donde un voluntario experimenta el truco de una manera mientras que todos los demás lo perciben de otra forma. Para Simón, en el momento en que le entregaron el pizarrón, notó la letra S escrita previamente, pero como estaba tachada, no le generó ninguna sospecha ni reveló ninguna pista sobre cómo funciona el truco. Por lo tanto, Simón no le prestó atención y la ignoró, mientras que para todos los demás, incluidos nosotros como espectadores, solo hizo que pareciera que él pudo haber pensado en cualquier palabra e incluso cambiarla en el último momento. La famosa ilusión de animación suspendida. El mago comienza subiendo a un compartimento transparente suspendido sobre el suelo y una vez encerrado dentro, el mago extiende una mano por una pequeña abertura, haciendo notar su presencia. El asistente luego cubre el compartimento con una tela. El mago y su asistente intercambian lugares rápidamente con la tela, que luego vuelve a cubrir el compartimento. Esta vez, cuando la tela se retira, una tercera persona aparece milagrosamente de la nada. Quiero decir, la velocidad con la que se hizo el cambio parece humanamente imposible, pero a veces estos actos tan rápidos pueden salir terriblemente mal, como en esta presentación en particular.
Su fracaso prácticamente reveló todo el método, así que abordaremos algunas preguntas que aún puedas tener sobre su ejecución y por qué se equivocaron. Una de las razones por las que este acto falló fue debido a la altura de la estructura, lo cual se corrigió en presentaciones posteriores para evitar momentos tan humillantes. Ajustaron la altura para que no se necesitara escalera ni escalones. Comparando la altura del artista y la estructura, la diferencia es mínima al pararse en la plataforma. Como el compartimiento está más alto, la forma más rápida de hacer el cambio fue saltar. Esto explica por qué el mago perdió el equilibrio y, sin querer, jaló una varilla que sostenía la cortina, arrancándola directamente de la mano del asistente. Espera, ¿cómo puede el asistente sostener la cortina y al mismo tiempo entrar a la estructura? Sí, existe un segundo asistente oculto en esta estructura de soporte, cuya función es ser un sustituto temporal de la mano. Con respecto a la presentación original que resumimos, una toma de cámara en primer plano revela una solapa rectangular en la caja. La presentación muestra que el accesorio está hecho para parecer delgado desde lejos, gracias a la tira metálica que simula una viga delgada, aunque en realidad la estructura es mucho más ancha en ambos lados. El tercer asistente oculto se pararía de hombro al público. Este diseño engaña al público porque la parte más ancha está pintada de negro para mezclarse con el fondo y lucir más delgada. Observa cómo las piernas del asistente están posicionadas hacia la izquierda, donde vimos la abertura en la base de la caja. El asistente sale por el agujero en la base y el mago entra de cabeza en el mismo agujero, imitando la orientación del asistente. El segundo asistente salió por la misma solapa por la que metió la mano. Sí, eligieron a propósito a un hombre relativamente más delgado como asistente, en comparación con el mago principal, para que pudiera caber dentro del soporte. El truco del toque invisible de David Blaine con Jamie Foxx. El truco del toque invisible de David Blaine con celebridades es considerado uno de sus trucos más virales. Él comienza pidiéndole a la hija de Jamie Foxx, Corinne, que cierre los ojos y luego toca el hombro izquierdo de Jamie. Cuando ella abre los ojos y describe lo que sintió, dice que sintió que David le empujó el hombro izquierdo. Luego repite el truco, pero esta vez Jamie cierra los ojos mientras Corinne mantiene los suyos abiertos. David pasa la mano por sus rostros, toma una carta y la raspa en la nariz de Corinne. Jamie sintió lo mismo. ¿Cómo lo hizo? Aquí la explicación. Él realizó la rutina del toque invisible, como se menciona en el título del video, la cual se basa en el concepto de doble realidad y mentalismo. Puede que hayas visto videos de revelación sobre esta actuación, pero ninguno de ellos describe el método real en detalle con todos los matices, así que realmente puedes salir y hacer esto con tus amigos. Por eso lo estoy cubriendo en este video. Primero, Corinne, hija de Jamie Foxx, sintió un toque en su hombro izquierdo. En el video de esta actuación, en el canal de David Blaine, él le pide que cierre los ojos al inicio. Cierra los ojos. Pon atención a todo. Sin embargo, se nota que ella ya tiene los ojos cerrados antes de que él hable. Cierra los ojos. Pon atención a todo. Esto indica que algo sucedió fuera de cámara que David Blaine nos ocultó para dificultar que lo descifremos. Con algunas pistas podrás descubrirlo. Lo primero que notarás es que el hombro izquierdo de Corinne está cerca de David Blaine, lo cual tiene sentido respecto a por qué también empujó el hombro izquierdo de Jamie, ya que así puede tocarle el hombro izquierdo en secreto. Esto está oculto para quien está junto al camarógrafo filmando desde el punto de vista del público. Los espectadores, junto con el camarógrafo, están ubicados en un ángulo de aproximadamente 90 a 100 grados, lo que deja su hombro izquierdo fácilmente oculto de los espectadores. Desde el punto de vista de Jaime, él ve todo, así que tocarla frente a él sería notado al instante. David Blaine contrarrestó esto con una técnica ingeniosa. Previo a la grabación, David Blaine se colocó frente a Corinne, tapando la vista de Jaime por su hombro izquierdo. Movió ambas manos cerca de su rostro para verificar que sus ojos estuvieran cerrados y, discretamente, con los dedos de la derecha, tocó su hombro izquierdo mientras los demás estaban distraídos observando. Esto explica por qué sus ojos ya estaban cerrados antes de que comenzara la grabación, incluso antes de que David Blaine se lo pidiera. Esta fue la preparación perfecta para que el segmento anterior de la actuación fuera eliminado, haciendo que la ilusión fuera difícil de descifrar. Ahora, hay algo muy importante que debes hacer antes de siquiera comenzar la rutina del toque invisible, y es asegurarte de que el espectador que sentirá el toque invisible esté mentalmente preparado para recordar cualquier cosa que sienta. No comiences la actuación tocándolos en secreto y luego el segundo voluntario.
ya que es muy probable que el sujeto sienta el toque pero lo ignore pensando que fue accidental. Debes prepararlos mentalmente para lo que va a pasar. Pide que cierren los ojos y tócales en varios lugares. Tócalos y pídeles recordar la sensación en silencio. Tócalos claramente frente a todos en diferentes partes de su cuerpo, excepto en el lugar donde realmente vas a hacer el toque invisible. En este caso, David Blaine toca diferentes lugares de su cara, incluso su brazo, excepto su hombro izquierdo. Al final, él pasa la mano por sus ojos, simulando revisar si están bien cerrados. Hace el toque secreto en el hombro izquierdo y va directo con Jaime. El retraso en el tiempo es crucial aquí. Después de tocarlos, recordarán la sensación, pero no lo dirán hasta que les preguntes si sintieron algo. Incluso si el toque ocurrió 15 o 20 segundos antes, aún dirán que lo sintieron porque les pediste que recordaran cualquier sensación o sentimiento. Es esencial alejarte del espectador después del toque, según el concepto de realidad dual. Corrine sintió el toque hace unos segundos, sin que lo supiéramos. Mientras tanto, Jaime y los espectadores creen que primero le tocaron el hombro izquierdo. Cuando llega el momento de preguntarle al sujeto que se supone sintió el toque invisible qué sintió, la clave es hacer la pregunta correcta. Esto puede lograrse pidiéndoles que respondan sí o no, o que describan lo que sintieron, como hace David Blaine. Dinos exactamente qué sentiste. Dinos. Tú como que me empujaste del hombro. Al responder solo sí o no, no se aborda cuándo sintieron el toque, como lo hizo Lyra Suchard en su actuación. Vas a sentir un pequeño toque extraño, Natasha, como un pequeño... ¿Sentiste eso? ¿Sí? Sí. Luego, otra respuesta específica impide que el voluntario diga cuándo lo sintió. En el caso de David Blaine, cuando pidió que describiera exactamente lo que sintió, la instrucción indicaba claramente que solo debía describirse la sensación. Una pregunta incorrecta sería una pregunta abierta que permita al sujeto seguir hablando y terminar mencionando cuándo fue tocado. Otro punto clave es no decir lo que haces con el sujeto de ojos abiertos. Si David Blaine anunciara en voz alta, Jamie, voy a tocarte el hombro izquierdo mientras Corinne tiene los ojos cerrados, ella sabría que sintió el toque antes de que Jamie fuera tocado en su hombro. El silencio, junto con tener los ojos cerrados, hace que ella tenga una comprensión diferente de lo que está sucediendo, mientras que todos los demás entienden lo que está pasando de manera visual. Cuando la persona describe lo que sintió, la reacción de los espectadores le impide explicar más. Tú como que me empujaste en el hombro. Guardar silencio mientras otros cuentan lo ocurrido hace que el efecto parezca mayor de lo que fue. En la segunda fase, donde Jamie Foxx tenía los ojos cerrados, ellos podían ver la técnica del toque invisible que usó solo con observar sus manos en ese momento. Aunque parece que nunca tocó la cara de Jamie, David Blaine en realidad tenía un hilo elástico invisible enrollado en su mano derecha, en el que insertó el pulgar izquierdo, estirándolo para que Jamie sintiera el hilo rozando su nariz. Esto es seguido por la pregunta de sí o no. ¿Sentiste algo? Sí. ¿Qué sentiste? Tocaste mi nariz. En este punto, todos esperan que Jamie haya sido tocado en secreto de antemano. Esto explica por qué David Blaine tuvo que cambiar el método. El misterio de lo que pasará te ayuda a lograrlo con el toque secreto en la primera fase. La increíble producción de cartas de Shin Lim. Shin Lim le pide a Jimmy Fallon que deje caer un par de dados en un vaso y sume los números que ve, que en total son 10. Luego le pide a uno de los bateristas del programa que elija un palo, y el baterista selecciona corazones. Luego, Shin toma una baraja y la convierte en puros dieces de corazones. Luego produce cartas mágicamente una tras otra de sus manos vacías, casi como si fuera imágenes generadas por computadora. Entonces, ¿cómo lo hizo? Aquí está el secreto. Shin usa un par de dados cargados para la primera parte del truco. Un dado está trucado para mostrar siempre el 6 y el otro siempre muestra el 4, dando como resultado un total de 10 cada vez. Hay varias formas de hacer dados cargados, como poner dados de plástico en un horno. Esto derrite el plástico y lo asienta en la base, haciendo un lado más pesado. Como resultado, el lado que queda hacia arriba en el horno siempre caerá hacia arriba cuando se lance. Luego, Shin toma un montón de cartas y crea un abanico con una sola mano. Estas cartas son de doble cara. Un lado muestra cartas al azar y el otro el 10 de corazones. Al principio, Shin sostiene el abanico entre su dedo índice y su dedo medio. Después, con el pulgar,
voltea el abanico y muestra todas las caras del 10 de corazones. Shin luego produce mágicamente una carta en su mano izquierda, saca otra carta de la oreja del presentador y hace que las cartas se multipliquen. Para este truco, Shin mantiene las cartas unidas usando imanes de neodimio extremadamente delgados para que se peguen entre sí. Esto evita que se dispersen al lanzarlas, aunque los imanes dificultan que el abanico con una mano sea ordenado porque impiden que las cartas se deslicen bien. Shin produce cartas usando un hilo invisible enrollado en su traje, con los extremos colgando afuera. Él engancha su dedo en el lazo para sacar las cartas de su traje. Al acercar las manos al pecho, tira del hilo y la carta se desliza a su palma izquierda, quedando oculta tras la mano. Luego transfiere la carta a su mano derecha, sosteniendo el hilo con el pulgar izquierdo para que cuelgue detrás de su mano derecha. Tras ajustar el agarre y enrollar el hilo en su pulgar, revela la carta girando la muñeca. Shin emplea el mismo método para la segunda carta. Ves que su pulgar izquierdo jala el hilo. Él oculta la carta tras su mano derecha, la reposiciona y acerca la izquierda a la oreja del anfitrión para mostrarla. En este momento, Shin agarra en secreto otro paquete de cartas con su mano derecha, ocultándolo en una palma Tenkai, y revela el paquete abanicándolo. Pero ¿cómo sacó un paquete de cartas del bolsillo del anfitrión? Las cartas se pusieron en su bolsillo antes del show, ya que el 10 de corazones fue forzado durante el espectáculo usando un dado cargado y una fuerza previa para elegir el palo. Shin toma otro hilo invisible con los dedos de su mano izquierda y lo enrolla en su pulgar derecho. Este hilo está sujeto a un paquete de cartas oculto en su manga derecha. Al extender el brazo, las cartas pasan de su manga a la palma al acercar la mano a la cabeza de Jimmy. Incluso puedes ver que aparece una línea blanca en el pulgar de Shin debido a la tensión del hilo invisible que lo presiona.